Visualiza la presentación. Ya, gracias. Ahora es que tengo ahora la duda de que si empezó a grabar. Sí, sí empezó a grabar porque ya dice acá, pero nunca escuché el sonido de la grabación. Bueno, comencemos. Listo. Entonces, bueno, vamos a tratar de avanzar hoy con el tema de la derivada. La semana pasada hice la derivada por definición y además de la derivada por definición hice algo que tenía que ver con la regla del producto, que es la que se utiliza cuando hay multiplicación de funciones. También utilicé la regla del cociente, que es el caso de la división. Usé para la potencia. Hablé de varias situaciones que se podrían hacer utilizando la regla de la potencia. Y bueno, para el día de hoy vamos a ver varias de los puntos que coloqué allí. Vamos a ver el que tiene que ver con la derivada con la derivada de regla de la cadena, derivación implícita y derivación de funciones paramétricas. Esos tres puntos los voy a abordar el día de hoy. Entonces, ya hoy les voy a compartir una guía en PDF para que traten de ejercitar lo más que puedan de esa guía de derivada, que es del mismo profesor que una vez le compartí la guía de límites. Entonces, bueno, clase número 13. Y aquí tengo unos ejercicios que seleccioné para aplicar la regla de la cadena. Es esa regla de la cadena en la que vamos a enfocarnos el día de hoy. Y aparte de la regla de la cadena, aquí tengo otra parte que la número 3 es para derivadas de orden superior, porque te piden la segunda derivada. Y la número 4 es la que se refiere a derivada de funciones paramétricas. Entonces, y esta última tiene que ver, esta que dice número 5, tiene que ver con la derivación implícita. Entonces, bueno, ahí tengo seleccionado varias cosas para trabajar el día de hoy. Vamos a comenzar por hablar de la regla de la cadena, para qué sirve, por qué se le llama regla de la cadena y cómo se utiliza, cómo se emplea. Lo primero es que la ejercitación es lo que le va a llevar a ustedes a que sepan derivar una potencia de forma rápida, a derivar una función trigonométrica, a derivar una función logarítmica, a derivar una raíz, a derivar una función exponencial, a derivar cualquier cosa. La práctica, porque yo puedo aquí en una clase de 2 horas repetir 500 veces que la derivada del seno es el coseno, pero mientras que ustedes no lo pongan en práctica haciendo ejercicio y ustedes mismos diciendo que la derivada del seno es el coseno, pues no va a valer las 1000 veces que lo dije yo, sino que no va a ser un aprendizaje que ustedes van a lograr porque nunca lo han puesto en práctica y solamente lo han escuchado. Entonces la regla de la cadena requiere que ustedes sepan derivar muchas funciones que son directamente de tabla, pero más que buscar una tabla y ver qué dice la tabla que es la derivada, la idea es que ustedes esas derivadas las aprendan de memoria. Entonces vamos a ver en qué consiste la regla de la cadena. Uno normalmente hace algo que se llama composición de funciones. Uno hace algo que se llama composición de funciones. Y esa composición de funciones es lo que luego hace que uno tenga funciones que para ser derivadas ameriten el uso de la regla de la cadena. Por ejemplo, normalmente, por ejemplo, podemos tener la función f de x igual al seno de x. Esa es una función, vamos a decir, una función simple. Una función f de x igual al seno de x. Podemos tener g de x como la función, la raíz de x. Esas son dos funciones simples. Pero yo pudiese hacer aquí una composición entre estas dos funciones. Algo así. Componer f y dentro de f, en lugar de escribir x, dentro de f escribo, voy a cambiar acá el color, dentro de f escribo g de x. ¿Qué significa esto? Bueno, es tomar la función f, que la función f es el seno, es tomar la función f, repito que la función f es el seno, pero en lugar de colocar la letra x, que está acá, la estoy subrayando, en lugar de colocar esta x que estoy subrayando, allí voy a colocar dentro, en lugar de la letra x, voy a colocar la función g de x. Y la función g de x es la raíz de x. Entonces yo lo que estoy es simplemente, donde iba originalmente la x, ahora va a estar g de x. ¿Y quién es g de x? Bueno, g de x es el seno de, perdón, es raíz de x. Entonces finalmente lo que yo obtengo es el seno de la raíz de x. Eso se llama componer funciones. Yo utilizo una palabra que es muy coloquial. Yo digo que es como meter una función adentro de la otra. Aquí lo que hice fue que la función g la metí dentro de la función f. Es como que la función g
es una caja pequeña, la función f es una caja más grande, y yo lo que hice fue colocar dentro de la caja grande una caja más pequeña, colocar una función dentro de la otra. Entonces, en este caso me estaban pidiendo era que colocara la función g dentro de la función f, y eso fue lo que hice. También puede haber sido al revés. Me pueden haber dicho, en lugar de colocar f dentro de, perdón, g dentro de f, me hubiesen pedido, por ejemplo, colocar dentro de g, colocar a la letra f. Entonces aquí yo tengo que partir es por la función g. La función g es raíz de x. Bueno, ya no va a ser raíz de x, va a ser raíz de la función f de x. ¿Y quién es la función f de x? Es la raíz, entonces, del seno de x. Entonces vean la diferencia, vean que la composición de f con g no es lo mismo, es diferente a la composición de g con f. Esto quiere decir que la composición de funciones no es conmutativa. Entonces, repito, esto se llama composición de funciones. Composición de funciones. Y tengo que empezar por acá, porque justamente si no entienden el tema de la composición de funciones, no van a entender la regla de la cadena. Una última cosa antes de pasar a otra situación es que otra forma de escribir composición de f con g, por ejemplo, si yo quiero decir f compuesta con g, existe otra forma de decir lo mismo, y es esta: f, una pelotita vacía compuesta con g. Esa es otra forma también de componer funciones. Cualquiera de las dos quiere decir eso, que la función g la estoy colocando dentro de la función f. Eso. Vamos a hablar ahora de otro caso. Vamos a ver. Ejemplo. Imagínense que tengo la función f de x, que es la función x elevado al cuadrado. Tengo la función g, que es la función el logaritmo neperiano de x. Y también tengo la función h, que es la función, podemos colocar aquí para variar un poco, eh, raíz de x otra vez, o raíz cúbica de x, la función raíz cúbica de x. Entonces, yo con tres funciones también puedo hacer composición de funciones. Por ejemplo, pudiese hacer, vamos a hacer letra A, pudiese hallar la composición de f compuesta con g compuesta con h. Y eso va en este orden. Esto va, la más interna es la h, la siguiente es la g, y la más externa, la caja más externa, es la función f. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo comienzo colocando, pero es que hay muchas formas y cada quien lo puede hacer de la manera que se sienta más cómodo haciéndolo. Hay gente que comienza en un orden y hay otra y hay gente que comienza en otro orden. Por ejemplo, si yo comenzara con la función más externa, que es f, pues aquí me quedaría, en lugar de quedarme x elevado al cuadrado, me quedaría más bien es g elevado al cuadrado. Pero fíjense algo aquí que vamos a hacer más simpático todavía. Vamos a ir de adentro hacia afuera. Entonces, si voy desde adentro hacia afuera y yo tengo que primero colocar h dentro de g, según me lo indica aquí las cajas, h lo coloco dentro de g. Entonces, yo cuando esta letra h la coloco dentro de g, esta raíz cúbica de x pasa a tomar la posición de la letra x. Y entonces aquí lo voy a escribir. Me va a quedar, primero voy a hacer g compuesto con h, esas dos nada más, g compuesto con h. Entonces ahí me quedaría logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x. Ahí tengo la primera composición. Y ahora voy a componer f con la composición que obtuve de g compuesta con h. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, se trata de colocar esto dentro de la función f. Bueno, ¿y cuál es la función f? Esta que está aquí. Entonces, es reemplazar toda esta expresión acá, donde está la letra x. Donde está la letra x. Entonces, al hacer esa composición, me va a quedar el logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x, y a su vez, todo esto elevado al cuadrado, porque la función f dice x elevado al cuadrado. Y ahí tengo una composición triple, son tres funciones. Igualmente pudiese jugar con esto y de repente cambiar el orden y decir que ahora quiero es G compuesto con H. No, ya esa la hice, vamos a cambiar el orden otra vez, ya va. Voy a borrar acá y voy a colocar H compuesto con G,
h compuesto con g y finalmente compuesto con f de x. Entonces, yo empezaría por las dos más internas, colocando f dentro de g. Entonces voy a hacer g compuesto con f de x. Entonces, repito, g compuesto con f de x indica que es que a la letra f o la función f la voy a colocar dentro de la función g. Esto quiere decir entonces que esta función f, esta función x al cuadrado, la voy a reemplazar en donde está la x de la función g. Y me va a quedar entonces el logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado. Eso es lo que me queda cuando compongo. Y ahora esta función que obtuve la voy a colocar dentro de la función h. Es decir, esta expresión que está acá la voy a colocar dentro de la función h, que es esta que está aquí, donde está siempre donde está la x. Entonces, esto me llevaría a que se va a convertir en la raíz cúbica y donde va la letra x, ya no coloco la letra x, sino coloco la composición de g con f, el logaritmo neperiano de x al cuadrado. Y esa es la composición. Y los invito a que ustedes mismos inventen funciones y vayan ustedes haciendo composición y cambiando el orden. Por ejemplo, aquí todavía quedan casos que pudiesen buscar hacer. Pudiesen, no sé, en lugar de ser, pudiesen hacer f compuesto con h compuesto con g en ese orden. Pudiesen hacer g compuesto con F, no, compuesto con H, compuesto con F, pudiesen hacer esa, A, B, C, D, E, pudiesen hacer también la letra G, compuesta primero con F y por último con H, y van jugando con esas opciones a ver qué van obteniendo en cada uno de los casos. También pudiesen hacer para ver F, comenzar por H, H, componerla con F y también componerla con G. Y recordar siempre que van así en este orden de izquierda, perdón, de derecha hacia la izquierda. Comienzan por la que está a la derecha y finalizan en la que está a la izquierda. Y que en la hora, al momento de las cajas, siempre la que está más dentro de la caja es la que está de última. Por ejemplo, en esta última que estoy aquí planteando, la F, si yo veo las tres cajas, pues las tres cajas, la caja más pequeña es la G, la que le sigue intermedia es la F y la más externa o la más grande es la H, porque es la que está más afuera. Y esa sería una forma también de visualizar. ¿Para qué me sirve esto? Entonces aquí hago la pausa. Por la experiencia de explicar esto en otras oportunidades, yo me he dado cuenta que se les dificulta identificar la jerarquía de las funciones, o mejor dicho, el orden de la composición. Si ustedes no identifican el orden de la composición, no van a entender tampoco cuál es el orden de la derivación, porque yo debo derivar en el orden desde la más externa a la más interna. Cuando yo empiezo a derivar, debo ir desde la que está más afuera hasta hacia la que está más adentro. Y si ustedes en ese análisis no logran descubrir o identificar claramente y bien cuál es la más externa, cuál es la intermedia, cuál es la más interna, pues obviamente, y lo hacen en un orden incorrecto, su regla de la cadena va a estar mal aplicada y obviamente el resultado va a estar mal. Entonces, aquí es donde yo hacía donde hago el esfuerzo de no irme directamente a la derivación, sino que yo les pido que ustedes aprendan a ver el orden de la composición de las funciones. Por lo general, me da lo mismo si lo identifican de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Lo importante es que al momento de aplicar la regla de la cadena y comenzar a derivar, derivan desde la que está afuera hasta la que está más interna, en ese orden. De afuera hacia adentro es que se deriva. Pero lo importante es que lo identifiquen bien. Yo voy a colocar aquí un ejemplo, una función. Esta función f de x que voy a escribir acá, ya es una función que está compuesta. Es decir, lo que yo voy a escribir a continuación ya es el resultado de una composición de varias funciones. Pero no es necesario que yo coloque F compuesto con G, compuesto con H, compuesto con M, compuesto con P, compuesto. No, yo con llamarlo F tengo y ya F es el resultado de haber compuesto varias funciones. No sé, la composición H1 compuesta con H2, compuesta con H3, para llamarle una sola letra y no estar inventando tantas letras diferentes. Entonces, yo aquí voy a colocar ya una función que fue el resultado de una composición para que ustedes me ayuden a descubrir cuál es el orden. Bueno, ojalá los que tengan el micrófono activo y los que tengan el internet bueno y me puedan ayudar para que no sea una clase monótona como un monólogo yo aquí hablando solo. Entonces, esto que les voy a escribir. El seno de la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Bien.
Ahí hay una composición de funciones. A veces vale hasta incluso la pena contar cuántas funciones tengo, cuántas funciones identifico que hay allí involucradas antes de empezar a hablar del orden. Ahí hay 4 funciones. Ahí está la función seno, la función raíz cuadrada, la función logaritmo y hay un polinomio que es una función polinómica. Entonces ahí hay 4 funciones. Desde lo más externo a lo más interno, ¿me podría alguien identificar cuál es la más externa, cuál es la que le sigue, cuál es la que le sigue, cuál es la que le sigue, hasta que lleguen a la más interna? Ok, la más externa es la función del seno, ¿Y la que le sigue? la función de la raíz, ¿Y la siguiente? la del logaritmo neperiano y por Y por último el último, polinomio. esa se ve como muy natural el orden, porque casi que salta a la vista, pero hay veces que no es tan obvio. Ejemplo, aquí voy. Vean esta otra. Ah, por cierto, voy a hacer aquí una, gracias por la respuesta, estuvo correcta. Por cierto, voy a hacer aquí una parte porque a lo mejor es algo que ya saben, pero por si acaso yo lo voy a explicar. No es lo mismo la función x al cuadrado que la función 2 elevado a x. Son dos cosas diferentes. Esto tiene que ver con una función potencia o polinómica, como le quieran llamar, una función potencia o polinómica. En caso tal, bueno, polinómica vendría siendo un monomio porque tiene un solo término, pero ahí está, cuando la x está en la base, monomio, monomio o polinomio si hay varios términos. Esa es una función potencia. Cuando la x está en la base y el número está en el exponente, le podemos llamar función potencia. Cuando el número está en la base y la x está en el exponente, es una función totalmente distinta. Aquí se le llama es función exponencial. Y hago esa aclaratoria porque he visto gente tratando de derivar una función exponencial con el mismo método que deriva una función potencia. Y eso es un error. Cuando yo tengo, por ejemplo, la función f de x igual x elevado a 3. Y cuando tengo la función g que dice que la función g es 3 elevado a x. Vean la diferencia de la una de la otra. La derivada de f' es 3x cuadrado. Bajo el exponente y le resto 1. Así expliqué la semana pasada. Mientras que si yo derivo una función exponencial, la derivada de la función exponencial, aquí sería la derivada de g' de x. La derivada de g' sería, la derivada de una función es, perdón, la derivada de una función exponencial es ella misma multiplicada por el logaritmo neperiano de su base. Esa es la derivada de una función exponencial. Es ella misma multiplicada por el logaritmo neperiano de la base. Por eso es que cuando la base es el número e de Euler o de Euler, como le quieran decir, cuando tengo e elevado a x, la derivada de e elevado a x es otra vez e elevado a x por el logaritmo neperiano de e. Y resulta que el logaritmo neperiano de e vale 1, porque la base del logaritmo neperiano es la misma e. Entonces, en el caso de la e, la derivada uno siempre responde, ¿cuál es la derivada de e elevado a x? Bueno, la derivada de e elevado a x es otra vez e elevado a x y no se le agrega el logaritmo neperiano, porque el logaritmo neperiano de e es 1. Pero en el caso de que no sea e y sea otro número, como pi, como raíz de 2, como 3, como 5, como un medio, como un cuarto, el número que sea, es la misma función exponencial, pero se le agrega el factor que se multiplica por el logaritmo natural de la base. Eso, para que no confundan la una con la otra, y aunque me estoy saliendo de lo que estábamos hablando, pero me pareció pertinente hacer esta aclaratoria, porque si la dejo a lo mejor para después se me olvida. Continúo. Entonces decía que cuando yo voy a derivar, entonces, claro, que yo le decía que esto se veía como que muy natural, porque primero el seno, después la raíz, después el logaritmo. Entonces, ¿qué pasaría si tengo una función distinta? O sea, una función distinta y vamos a ver si me pueden ayudar con el orden. Vean esto que le voy a escribir. Esto sería, estoy pensando, logaritmo neperiano del seno de e elevado a la raíz cúbica de x cuadrado más 5. Prácticamente hasta casi fíjense que utilizo como que las mismas, la raíz, el logaritmo neperiano, el seno, el polinomio, o sea, como que siempre estoy en lo mismo, ¿no? Eso.
Ahora, yo quisiera que alguien me ayudara a identificar el orden desde la más externa hacia la más interna. ¿Cuál sería la primera? La más externa sería la del logaritmo neperiano. Sí, eso, gracias. ¿Y la siguiente? Sería la función del seno. Correcto. ¿Y después? Sería la función de e elevado. Sí, ahí le puedes decir la exponencial. La exponencial. ¿Y la siguiente de la exponencial? La de la raíz, ¿Y la última? el polinomio que está dentro. El binomio Entonces que está ahí dentro. hay 5 funciones involucradas. 5 funciones involucradas. Logaritmo, la trigonométrica, la exponencial, la raíz cúbica y luego el polinomio. Ahí hay 5 funciones y en ese orden se deriva. Entonces, fíjense, yo voy a derivar, vamos a aprovechar que ya tenemos esa función identificada, vamos a hallar su derivada. Cuando yo voy a derivar una función de este, de estas características, una función compuesta, porque esto es una función compuesta, ahí hay como que, ahí hay 5 funciones, una dentro de la otra. Entonces, yo empiezo por la más externa, voy a colocar aquí H'. H'. Entonces, yo empiezo por derivar el logaritmo. Cuando yo voy a derivar el logaritmo, yo tengo que recordar que la derivada del logaritmo, y eso lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Voy a hacer aquí varias cosas y después las voy a borrar para que me entiendan el argumento. Si yo tengo que la función es logaritmo neperiano de x, pues la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Si yo tengo el logaritmo neperiano no de x, tengo el logaritmo neperiano de raíz de x, bueno, la derivada es 1 sobre la raíz de x. Si yo tengo el logaritmo neperiano de 2x más 3, pues la derivada es 1 sobre 2x más 3. Eso es la derivada. 1 entre el argumento. El argumento es lo que está aquí con el logaritmo. Esto se le llama argumento. Ya, sigo. Si el logaritmo neperiano dice logaritmo neperiano de, no sé, el logaritmo neperiano de Pepe. Un profesor decía mucho Pepe así para poner cosas genéricas. Pepe. Bueno, entonces la derivada de ese logaritmo neperiano de Pepe es 1 sobre el Pepe, que es el argumento. Y ahora les pregunto, ¿y si tengo el logaritmo neperiano de 2, cuál es su derivada? Esta es una pregunta bien interesante. Repito, a lo mejor me estoy desviando del tema porque yo lo que estoy haciendo es la derivada de lo que está arriba, pero quiero, cuando hable de argumento, quiero que estén súper claros en lo que quiero decir con el argumento. Y en eso, bueno, se me ocurrió esto, que ustedes me digan cuánto es el logaritmo neperiano de 2. Quiero que lo hagan en general todo, o sea, que no quiero que sea una sola persona que esté respondiendo porque no, siento que los demás no me están entendiendo nada y me quedo con la preocupación de que entonces no está siendo efectiva la clase. ¿Quién responde? O no puedo decir que lo escriban en el chat porque no tengo acceso a leer el chat. Entonces, prefiero que activen el micrófono, me digan, profe, tengo esta idea, no sé si está bien, pero bueno, creo que es esto, ya yo le diré sí o no. Eso. Ya va. Pienso que Ya, dígame, ¿cuál tiene? ¿Qué respuesta tiene? es Se te escuchó intermitente, entonces no sé un la parte medio. final si la dijiste, se escuchó otra vez. Dijiste un medio. Disculpa, ¿podrías volver a repetir? Y es eso, es que Yo veo hagamos algo. Hagamos algo. La respuesta que ustedes es consideren, ya va, dame un minuto. Escúchame, mala. escúchame. Eh, Sí, porque se escucha entrecortado y no va a funcionar así. La respuesta que ustedes crean, escríbanla en el chat. Y esta persona que respondió anterior, creo que era Emilio, no sé quién era que respondió anterior, que tiene el micrófono y se escucha bien porque él habla y se escucha, y no se escucha entrecortado. Y Emilio que lo pueda leer y me pueda decir la respuesta que escriban en el chat. Y así puede ser una forma de ayudarnos entre todos. Ahora sí.
¿Cuál sería la respuesta que consideran ustedes que es la derivada del logaritmo neperiano de 2? A la derivada, sí, exacto, la derivada del logaritmo neperiano de 2. Profesor, yo pienso que un medio. ¿Y los demás qué opinan en el chat? Somos como 6 o 7. Sí les pido que, ya que les estoy buscando las maneras de que participen, porque si no me desmotivo y se me quitan como las ganas de hacer las clases. Así que ahí lo escribieron en el grupo, perfecto, un medio. Alguien lo dijo por acá, la chica que habló también creo que había dicho un medio, y en el grupo de WhatsApp alguien escribió un medio. Listo. No es un medio, es cero, es cero. Y les explico por qué es cero. Las funciones se derivan siempre y cuando tengan variable. Si no tienen variable, o sea, si no aparece la X, esos son constantes. Y las constantes, las derivadas son cero. Entonces, cuando yo digo logaritmo neperiano de 2, por ninguna parte aparece la X. Quiere decir que esa es una función constante. Donde, a lo mejor te dirá, profe, pero es que pero aparece el logaritmo neperiano. Sí, pero el logaritmo neperiano del número 2 es un número constante. Vale 1, y muchos decimales. ¿Sí? Entonces, si no aparece la letra X es porque no estamos así más directo. Si no aparece la letra X, lo que yo estoy escribiendo allí es una constante. Y la derivada de una constante siempre es cero. Es como que yo le coloque raíz de 5. Deriven raíz de 5. Eso es una constante, la derivada es cero. No me pueden decir, bueno, profe, usted dijo en una clase que la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. Eso es cero porque es una constante. Deríveme el seno de 33 grados. No sé, eso es una constante, eso es cero. ¿Sí? Entonces, empecemos a entender lo que son constantes, porque a veces, saben que 2 es una constante, pero si le coloco logaritmo neperiano de 2, ya como que no lo vinculan a una constante. Y eso sigue siendo una constante. Y la derivada de las constantes son cero. Eso, eso. Lo quería, o sea, repito, me estoy desviando del camino principal, pero esos son errores que yo los he visto a lo largo de todos estos años viendo derivadas de gente derivando y aprendiendo a derivar. Son errores comunes, comunes. Listo, avancemos otra vez. Como le estaba diciendo arriba, entonces yo cuando derivo el logaritmo neperiano, la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre el logaritmo, perdón, 1 sobre el argumento. Y se entiende como el argumento todo, todo lo que está dentro del logaritmo. Bueno, entonces el argumento del logaritmo, lo voy a pintar de amarillo, el argumento del logaritmo es todo esto, todo. Todo eso es el argumento. Entonces cuando yo digo 1 sobre el argumento, me estoy refiriendo a 1 sobre el seno de e elevado a la raíz cúbica de x cuadrado más 5. Ahí está. Ahí acabo de derivar la más externa. Y como ya terminé de derivar la más externa, coloco un por y ahora voy a derivar a la que le sigue. A la que le sigue. Entonces, por ahí lo habían dicho, bueno, profesor, después del logaritmo viene la función seno. Entonces, como ya derivé el logaritmo, ahora me toca derivar la función seno. Voy a quitar el amarillo para que no nos confunda, por lo que voy a decir después. Listo. Y entonces ahora viene la derivada del seno. En la clase anterior también dije que la derivada del seno era el coseno. Pero no pueden colocar aquí coseno de x. Es que la derivada del seno es el coseno de x. No, es el coseno del argumento que tenga el seno. Es decir, si yo digo el seno de Pepe, entonces la derivada es el coseno de Pepe. Si digo el seno de x cuadrado más 8x más la raíz cuadrada, entonces el coseno de 8x más la raíz cuadrada. O sea, el argumento se va a mantener. Entonces, la derivada del seno sí es el coseno, siempre y cuando sea el coseno con el argumento del seno. ¿Cuál es el argumento del seno? Todo lo que está dentro del seno. Esto. Todo esto es la derivada, todo esto es el argumento del seno. Así que cuando yo derive el seno, voy a colocar coseno, pero coseno con el mismo argumento que tenía el seno. Entonces, el argumento del seno es e elevado a la raíz cúbica de x cuadrado más 5. Y como ya deriva el seno, coloco por y continúo con mi derivación. Dejen quitar el amarillo y la que viene al turno, porque el turno al bate, después del seno es la exponencial.
Y yo dije que la derivada de una exponencial es ella misma. O sea, la derivada de cualquier 2 elevado a x, 3 elevado a x, 5 elevado a x, 20 elevado a x, o cualquier constante, puede ser incluso raíz de 5 elevado a x, porque raíz de 5 es una constante. La derivada de cualquier constante, perdón, la derivada de cualquier función exponencial es ella misma multiplicada después por el logaritmo neperiano de la base. Entonces, y les dije, eso fue hace unos minutos atrás, y les dije que en el caso de que la base fuese la letra E, no hace falta multiplicar por el logaritmo neperiano de la base, porque el logaritmo neperiano de E vale 1. Entonces, aquí sería que si yo derivo entonces la función exponencial, va a ser ella misma, la misma función exponencial. La misma función exponencial con su mismo argumento. No le cambio el argumento. No le cambio el argumento. Repito, no le cambio el argumento y ni siquiera le multiplico por el logaritmo neperiano de E. Porque, repito, el logaritmo neperiano de E vale 1. Así que lo voy a quitar. Logaritmo neperiano de E vale 1. Y no hace falta entonces colocar esa parte. Entonces ya derivé la exponencial, tengo que seguir derivando y la que sigue en el orden que hablamos es ahora la raíz cúbica. Y la derivada de una raíz cúbica, bueno, eso sí tenemos que hablar cómo vamos a hacer la derivada de una raíz cúbica, porque tenemos que hacer como mayor profundidad de cómo derivar raíces. La derivada de la raíz cúbica es, y como no tengo más espacio, voy a tener que seguir la línea de abajo. Y la derivada de la raíz cúbica es 1 sobre 3 veces la raíz cúbica con su argumento que está dentro elevado al cuadrado. Con su argumento, repito, elevado al cuadrado. El argumento de la raíz cúbica es lo que está dentro de ella. Es x cuadrado más 5, pero es x cuadrado más 5 elevado a 2. Así se derivan las funciones. Y escuchen, si en lugar de ser una raíz cúbica, hubiese sido una raíz cuarta, la derivada hubiese sido 1 sobre 4 por la raíz cuarta del argumento elevado a 3. O sea que le quito 1 al exponente. O sea que si la raíz es cúbica, el exponente es 2. Si la raíz es cuarta, el exponente es 3. Si la raíz es quinta, el exponente es 4. O sea, le voy bajando 1 para colocar el exponente de lo que está dentro. Ahí está la derivada de la raíz cúbica. Y pues faltaría ahora derivar el polinomio. Y esa derivada del polinomio es la derivada de x al cuadrado más 5. Bueno, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada del 5 es 0. Entonces, en lugar de colocar 2x más 0, coloco simplemente 2x. La derivada del x al cuadrado es 2x. Porque se le baja el exponente y se le resta 1, 2x. Mire, y eso que está allí, es la derivada de h'. Perdón, la derivada de h. Eso está listo. Ya está listo. Que ustedes ahora lo quieran arreglar y poner de una forma bonita, que se entienda más, que se vea mejor, sí se puede. Sí se puede. Pero lo importante es que ya está derivado. Ya yo hice la regla de la cadena. Y lo demás es opcional. Arreglarla, ponerla bonita, quitarle, ponerle, cambiar el orden. Como al final todo es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, todo eso es opcional. Está en ustedes si la dejan hasta ahí y se acabó el ejercicio, o si quieren hacer como que un procedimiento para tratar de escribirla, tratar de escribir ese resultado, pero de una manera que se vea como más pequeña, más simplificada. Y sí se puede. Siempre se va a poder simplificarlo un poco. Entonces, vean lo siguiente. ¿Por qué se llama regla de la cadena? Bueno, porque básicamente una cadena es una serie de eslabones que están interconectados, y esto es más o menos lo que significa una cadena, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo acá. Una derivada por otra derivada por otra derivada por otra derivada. Y esa cadena de derivadas es lo que le llaman la regla de la cadena. Otra cosa. Sí, si lo quiero arreglar, muchas formas de arreglarla. Fíjense, yo me llevaría este 2x de primero con este 3 que está debajo y lo escribiría así. 2 tercios de x. Ahí me estoy llevando el 2 y el 3 al principio. ¿Qué más haría? Me llevaría la función exponencial también ahí de segunda. Exponencial de la raíz cúbica de x cuadrado más 5. Y finalmente, ese coseno con ese argumento dividido sobre el seno con ese mismo argumento, pues el que sabe un poco de trigonometría sabe que coseno dividido entre seno se llama cotangente. Entonces, ese coseno dividido con seno sería la cotangente
del mismo argumento, de e elevado a la raíz cúbica de x cuadrado más 5. Entonces vean cómo con este coseno y con este seno que se dividen, saqué una cotangente. Si hubiese sido el seno arriba y el coseno debajo, sale sale la tangente, pero como está al revés, el coseno arriba y el seno abajo es una cotangente. Y ahí tienen la derivada. Ahí tienen la derivada. En ese orden se escribió un poco más pequeño, o sea, un poco mejor, pero repito, es opcional. Es opcional. Ya. Quiero saber por escrito y que me haga el favor el que tiene el micrófono que se escucha perfecto de leerme la respuesta. Quiero saber qué opinan de este primer ejercicio. No voy a decir que le voy a preguntar que si ya entendieron, porque el aprendizaje es un proceso. No es que ya entendieron o no entendieron, no. Digamos que lo que quisiera saber es qué les pareció el primer ejercicio. ¿Aprendieron algo? ¿Algo le quedó? ¿Lo vieron difícil? ¿Lo vieron fácil? ¿Pensaban que iba a ser más difícil de esto? ¿Todavía quedaron en blanco? ¿Qué consideran que les parece más fácil o más difícil? No sé, algún comentario del ejercicio que acabo de hacer para yo poder, en función a la respuesta de ustedes, pensar en el siguiente que voy a mostrarles. Tómense su tiempo, porque si van a escribir, tómense su tiempo. Y bueno, eso, pendiente la otra persona que puede leer para que me diga qué comentarios salieron. Esa es la idea de la clase, así, que sea interactiva, así seamos poquitos, pero que sea interactivo, porque si no, yo preferiría en la mañana grabar el video y compartirles el video en la mañana y hago la clase solo, sin ningún alumno conectado. Entonces, hago el esfuerzo porque quiero darles la oportunidad de que manifiesten, se expresen, preguntar. Eso es lo que me gusta a mí de una clase. Si no, queda como un video allí, un video más. Profesor, no Dígame. visualizo dónde ubicó el argumento que acompañaba al número 3 que está en el denominador. Lo que comenzó Excelente, inicialmente. muy buena observación, muy buena observación. Eso, me faltó, sí, me faltó, no es el argumento, es la raíz cúbica que multiplicaba al 3. Claro, está muy bien. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Faltó eso. Muy buena observación. Vamos a arreglarlo así. De todas las formas posibles que la puedo arreglar, la voy a arreglar así. Buen detalle. Me faltó que en el denominador va 3 raíz cúbica de x cuadrado más 5 elevado a 2. Ahora sí, tienes toda la razón. Buena observación. Entre todas las cosas que puse, me faltó eso. Bien. ¿Y algún comentario que alguien haya dicho? Olivia indicó que hay que tener un poco más de atención para no cometer errores. Sí, bueno, yo creo que es eso. Es que si no me dan, si no logran identificar el orden, van a tener bastante problemas con ese tema. Mire, vamos, ahí está el primer ejercicio. Pero ahí está el 1.1, el 1.2, ahí va desde lo más fácil hasta lo más difícil. Eh, no hay tiempo para hacer mucho. Bueno, mira, ahí hay 26 ejercicios. Hagamos unos 5, hagamos unos 6. Pero repito, si no hay la participación suficiente, yo creo que voy a comenzar a asumir que voy a hacer la clase solo. Voy a grabar el video solo y se los voy a compartir. Porque la idea es ese, que tengan el interés de decir, de opinar, porque para mí esa es la ciencia de la clase, no un monólogo, o sea, esos profesores de antes que daban la clase, ellos hablaban 2 horas continuas sin parar y que el alumno estaba en silencio, pues esa no es la concepción que yo tengo del aprendizaje, de la educación. Y ahí les dejo esa reflexión porque para mí es importante. Si yo insisto en la participación, por algo ha de ser. Y en este caso a mí me interesa que ustedes no solamente aprendan, sino que me hagan sentir que están aprendiendo. Motívenme, porque la idea es que yo esté aquí, es que yo sienta que hay gente que está aprendiendo y que eso yo lo pueda palpar en su respuesta y en su participación. Entonces, bueno, aquí yo voy a hacer el ejercicio. Ya, yo quiero hacer preguntas allí. Y disculpen que insista con lo de las preguntas, pero no tengo otra manera no tengo otra manera de poder, como que irme con la sensación de que hice algo y que ese algo quedó. Más allá de un video que quedó grabado en YouTube. Vean la 1.1.
¿Cuántas funciones ven allí en esa composición de funciones de la 1.1? ¿Cuántas, si lo vemos como formas de funciones que están dentro de funciones, cuántas funciones ven allí? Yo visualizo 2 y Olivia indicó que 2 también. ¿Y cuáles son esas dos? Porque esa también es una parte importante. ¿Cuáles serían las dos funciones que pueden ver allí? Olivia indicó una exponencial y una polinómica. Bueno, a ver, exponencial no hay. Eso es muy bueno, pero me gusta preguntar y que se equivoque. Claro que sí. Tal vez la respuesta de Olivia puede también ser una respuesta que alguien la pensó o que alguien la vaya a pensar cuando vea el video. Exponencial no es, porque las exponenciales, yo creo que lo borré lamentablemente, a ver, no sé si lo borré, aquí está. Las exponenciales son las funciones que tienen en la letra X en el exponente y donde lo que yo le mostré ahora, no hay nada que tenga una letra X en el exponente. A eso se le llama exponencial, cuando hay una constante en la base y una X en el exponente. Me vine para esta lámina porque aquí está mostrado. Hay una constante en la base y una X en el exponente. A eso se llama función exponencial. Si en el exponente hay números y la X está en la base, se le llama expotencia. Son dos cosas diferentes. Y importante llamarla por su nombre, para no confundirla. Volviendo aquí. Si yo veo los exponentes, en ningún exponente veo la letra X. Por lo tanto, allí no hay una función exponencial porque la X no está en el exponente. En los exponentes hay números. Y donde yo veo la X es en la base. Entonces, esas son las funciones que hay. Entonces, pero repito, es la primera y debería ser como la más fácil. Por eso que me llama la atención porque después se empiezan a colocar como más complicadas. Como más complicadas. Aquí hay dos funciones. Esa es la única parte así como que de lo que me dijeron está bien. Pero faltaría es ver cuál es la que está de primero y cuál es la que está después. Identificarla hubiese sido importante. Una es un polinomio, la que está dentro del paréntesis. Eso es un polinomio. Y la que tiene el 20 arriba no es una exponencial, es una función potencia. Es como decir algo elevado a 20, eso es una potencia. Entonces tengo la función potencia y la función polinómica, que son dos términos que están dentro del paréntesis. Yo la voy a copiar y la voy a resolver. Y voy a avanzar un poco más rápido yo haciéndola porque si no se va a ir la clase haciendo dos o tres preguntando mucho. Voy a hacer directamente esto. X elevado a 5 más X elevado a 10. F de X es X elevado a 5 más X elevado a 10 y esto elevado a 20. Entonces, cuando yo derivo esto, y para no colocar tanto F', sino cambiar la notación, voy a colocar derivada de F con respecto a X de X. Entonces, bueno, aquí lo que tengo que derivar es la función más externa. Bajar el 20, mantener el argumento y restarle 1 al exponente y me quedan 19. Y después que derive la potencia, que es el 20 del exponente, multiplico por ahora la derivada de la base. Y la derivada de la base es la suma 5x elevado a 4, derivé el x elevado a 5, más 10x elevado a 9. Y esta suma la coloco dentro de un paréntesis. Esto que está aquí es la derivada de la función que está arriba. Y ahí hay dos derivaciones, porque como habían dos funciones, identifiqué dos funciones, pues hay dos eslabones, como dos eslabones en la cadena. La primera derivada por la segunda derivada, de que es la función más interna. Eso. Voy a pasar a la siguiente. Aquí hay muchas cosas que decir, muchas cosas que aprender, pero hay que estar atento. Mira, esta función dice x elevado a pi, y aunque no dice por, se sobreentiende que es multiplicación por pi elevado a x. Entonces me vengo acá. Segundo ejercicio, 1.2. Tengo la función f de x que dice x elevado a pi por pi
elevado a 20. Y ahora yo quiero que ustedes me digan cómo derivarían, o sea, primero que me digan cuántas funciones ven allí. Me digan cuántas funciones ven allí. Es que, repito, o sea, quisiera como dejar de preguntar y avanzar más rápido, porque es como muy lento el proceso de preguntar por la respuesta como la dan y entonces todo eso, pero es que hay cosas que definitivamente ustedes tienen que pasar por un proceso de reflexión que si yo les digo todo y todo la coloco, la explico, la hago y le coloco otra, la explico y la hago y no dejo ese espacio para que ustedes puedan equivocarse y pensar y hacerlo como obligarlos a que piensen y vean un poco más allá de lo que creen, hay una parte del aprendizaje que no se consolida. Entonces, bueno, como les decía, eso, ¿cómo derivarían eso que está allí? Yo creo que esa es una pregunta bastante amplia de respuesta, pero, pero vamos a empezar por allí. ¿Por cuántas funciones ven? Vamos a empezar por esa pregunta. ¿Cuántas funciones logran ver dentro en f de x? Dos funciones, profesor. Sí, hay dos funciones. El x elevado a pi y el pi elevado a x. El x elevado a pi es una función potencia porque tiene x en la base y un número en el exponente porque pi vale 3,14. Entonces tengo x en la base y el número pi en el exponente. Entonces eso es como decir x elevado a 3 o x elevado a 4 o x elevado a 5. Eso es x elevado a un número. X elevado a un número. Entonces eso se va a derivar como una potencia. Mientras que al lado, a ver, no, yo creo que me equivoqué. El otro, yo no sé por qué le colocó un 20. Era pi elevado a x. Aquí me equivoqué y le coloqué un 20. Disculpen, pero no era pi elevado a 20. Era pi elevado, no era pi elevado a 20, sino pi elevado a x. Y esa es una función exponencial. Esa sí es una exponencial, porque la palabra lo dice exponencial. La x está en el exponente. Entonces, ahí tengo una función potencia y una función exponencial. Eso sería como lo mismo de decir x elevado a 3 por 3 elevado a x. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Es usar el 3 y la x de dos formas diferentes. En la primera forma una potencia, x elevado a 3. En la segunda forma una función exponencial, 3 elevado a x. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes ven allí una composición de funciones? Y yo creo que hasta la misma pregunta ya es una pista. ¿Ustedes ven allí una composición de funciones? Y esto se responde con un sí o con un no. No. Bueno, lo No que hay. veo es el producto de dos funciones. Exacto, ahí lo que hay es el producto de dos funciones y donde hay el producto de dos funciones no se aplica la regla de la cadena. Ahí lo que se aplica es lo que enseñé en la clase pasada, la semana pasada, que era la derivada de una multiplicación, que también se puede decir la derivada de un producto, que yo le decía, para derivar un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más ahora el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces aquí lo que hay que hacer es derivar un producto y no hay una regla de la cadena. Y es bien importante que se den cuenta cuándo la hay y cuándo no la hay. Aquí no la había. Entonces, esto es, repito, derivar el primero, o sea, derivar, aquí le coloco prima, derivar x elevado a pi por el segundo sin derivar, más ahora el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y coloco las primas donde hay que derivar. ¿Quién me dice cuánto es la derivada de la primera derivada que aparece, la primera prima? ¿Cuánto vale esa derivada? Sería pi por x elevada a la pi menos 1. Buena, esa. Ahí lo voy a escribir. Mira, es pi multiplicado por x elevado a pi menos 1. Lo que hice fue bajar el exponente pi, que es un número, y al pi restarle 1 y me queda pi menos 1. Lamentablemente no puedo decir, bueno, pi menos 1 es 2,14. No, pi menos 1 es pi menos 1 y se queda así. Y eso lo multiplican por pi elevado a x. Yo escuché por allí como que levantaron la mano, alguien iba a decir algo, pero ya va. Vamos a esperar un minuto aquí. Más x elevado a pi y por, ahora viene la segunda derivada. La segunda derivada es una exponencial. Y tal cual se los he dicho y se los seguiré repitiendo hasta que lo aprendan, la derivada de una exponencial es ella misma multiplicada por el logaritmo neperiano del número que está en la base. En este caso, el número que está en la base es pi, logaritmo neperiano de pi. Esto que está aquí.
Parece una cosa medio extraña, pero esa es la derivada de eso que está allí y no era una regla de la cadena. ¿Alguien iba a decir algo o alguien, porque sonó una campanita que suena cuando o levantan la mano o escriben algo en el chat? ¿Qué sería? Como tal, Olivia estaba realizando una pregunta, que si la regla ¿Cuál es sería? cuando hay más de dos funciones. Si no hay regla de la cadena con una sola función. La regla es cuando hay por lo mínimo dos, pero eso sí, que esté una dentro de la otra, no una multiplicando a la otra. Es decir, hagamos aquí, ya que voy a escribir la que vamos a hacer a continuación, que vamos a hacer la 1.2. Resulta que a la 1.3 le puse 1.2. Es y coseno seno x cuadrado. Seno, seno. Este era el 1.3. 1.3. Ahora sí voy a hacer el 1.2, que la llaman y igual al coseno del seno de x cuadrado. Esto es lo que vamos a derivar a continuación. Y atendiendo lo de Olivia, mire, aquí hay dos cosas distintas. Vean esto. Yo con la función e elevado a x y la función raíz de x, yo puedo hacer muchísimas cosas. Yo las puedo sumar y sale una función. Yo puedo decir e elevado a x más raíz de x. Eso es una suma de funciones. Y creé una función nueva a partir de dos que tenía. Creé una función nueva y ahí no hay regla de la cadena porque ahí nadie está metido dentro de ninguna otra. Pudiese restarla y creé otra función más que es distinta a la primera y ahí no hay regla de la cadena. Pudiese multiplicarla. Da lo mismo multiplicarla en cualquier orden porque el orden de los factores no altera el producto. Lo multipliqué así, no pasa nada, y creé otra función. Y no hay regla de la cadena, ahí lo que hay es una multiplicación de funciones. Pudiese hacer un cociente, raíz de x sobre e a la x, o al revés, e a la x sobre raíz de x, porque esta sí no es conmutativa. No es lo mismo raíz de x sobre e a la x que e a la x sobre raíz de x, son distintas. Entonces puedo crear dos diferentes dividiendo. Y ahí, mira, en ninguna, ni en esta, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, hay composición de funciones. En esas derivaciones que están allí, yo jamás tendría que utilizar la regla de la cadena. La regla de la cadena va a aparecer cuando yo coloque una dentro de la otra. Ahí sí. Por ejemplo, ¿dónde aparecería una composición? Si tengo e elevado y donde está la x pongo raíz de x. Ahí sí metí la raíz de x dentro de la función exponencial. Y ahí hay una composición y ahí sí hay regla de la cadena al derivar. Y otra composición pudiese ser al revés. Meter l a la x dentro de la raíz. Y ahí también tengo una regla de la cadena porque hay una composición. Entonces, vean, regla de la cadena es cuando hay composición, no cuando hay suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. Solamente cuando hay composición de funciones. Y eso es bueno entenderlo, escribirlo, reflexionarlo, internalizarlo hasta que no se nos olvide. Y bueno, volviendo a la 1.2, es bastante fácil. Tan fácil que mientras que yo voy a buscar agua, ustedes lo van a hacer en su cuaderno y me van a enviar una fotografía al WhatsApp, al chat. Puede ser al grupo, no tengo ningún problema. Atención, eh, yo siempre les digo que la derivada del seno es el coseno, pero yo no sé si recuerdan que la derivada del coseno es menos senos, menos seno. Entonces, derivada del seno es coseno, pero derivada del coseno es menos seno. Entonces, valiéndose de eso, ahí hay tres funciones, coseno, seno y x al cuadrado, derívenlo y me mandan la foto. No les pido que la ordenen, les pido solamente apliquen la regla de la cadena, perdón, y la dejan tal cual como les quede, sin necesidad de ordenarla. Tienen 3 minutos y quiero que por favor me manden mínimo que sea dos fotografías de los que están trabajando.
Ya listo, me llegó una fotografía, con esa voy a trabajar. Me llegó la fotografía de José, que lo envió. Pero no quiero que pase más tiempo porque ahí llegó otra más de Emilio y ahí vamos. Entonces, vamos a derivar. Aquí voy. Sería así. Voy a derivar lo más externo y el y', o también se puede decir derivada de y con respecto a x, también se puede decir así. La derivada del coseno es menos seno, así. Así comienza el ejercicio. No con seno positivo, porque el coseno, la derivada del coseno no es seno positivo, la derivada del coseno es menos seno. Y fue una de las cosas que le dije antes de dejarlos haciendo el ejercicio. La derivada del coseno es el menos seno. Y es el menos seno del mismo argumento que tiene el coseno, que es seno de x al cuadrado. Esta. Esa es la primera derivada. Y ahora lo voy a derivar, lo voy a multiplicar por la derivada del seno, que es la que le sigue. Entonces la derivada del seno, ese sí es coseno positivo. Ese sí es coseno positivo con su mismo argumento. Y después eso lo voy a multiplicar por la derivada del x al cuadrado, que la derivada del x al cuadrado es 2x. Ahí, hasta ahí está bien y sin arreglarlo. En la opción de arreglar es opcional. Arreglando sería menos 2x, pasando el menos 2x al principio. Después viene el seno del seno multiplicado por el coseno de x al cuadrado. Listo, ahí está. Así queda este ejercicio. Vamos a buscar otros más. Vamos a hacer cosas así importantes que decirles. Vean esto. Aquí en el número 4, en el 1.4, dice TAC H. Eso significa tangente hiperbólica. Cuando ustedes vean que diga sen H, cos H, esos son funciones hiperbólicas. Ustedes no la van a trabajar en su rama. Entonces, no se cuestionen. Ejercicios que tengan ese tipo de cuestiones, no. Háganlo como que si fuera un seno normal y un coseno normal. ¿Sí? Porque esas son funciones trigonométricas, pero trigonométricas hiperbólicas. Entonces, por ejemplo, esa dice que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, pero positivo. No es como en la trigonométrica normal, que es negativo. Entonces, eso lo va a confundir. Entonces, cuando ustedes vean que diga sen H, tan H, cos H, esas son las hiperbólicas. No hace falta meterse con eso. Entonces, trabajemos con las que son las comunes, las comunes. Vamos a tratar de hacer de acá, a ver, vamos a tratar de hacer de acá, no las puedo hacer todas. O sea, voy a tratar es más, incluso quería hacer, ya no voy a hacer hoy ni derivada de segundo orden, ni derivada de las paramétricas, ni tampoco la implícita. Eso lo voy a dejar para mañana. Y hoy me voy a concentrar únicamente en hacer de acá. Las voy a marcar porque todas no las puedo hacer. Voy a hacer el 1.5, voy a hacer la 1.6 es una función que es especial y la voy a dejar por allí como pendiente. Esta, la 1.6. Ojo, le voy a colocar aquí al lado. La 1.6. Después le digo por qué. Voy a hacer la 1.7. Puedo hacer la 1.9. Puedo hacer la 1.10. Puedo hacer la 1.11. No quiero hacer tantas, no quiero hacer muchos. Cuando ustedes estén haciendo estos ejercicios después y de repente dice, uy, es que me sale una ARC-SEC. Esta por lo menos en la 1.14 le sale ARC-SEC. Así. Eso se llama arcosecante. Y la arcosecante, para la derivada del arcosecante, busquen por internet una tabla de derivadas y ahí van a ver las derivadas de el arcoseno, el arcocoseno, la arcotangente. Esas derivadas están allí. Entonces las puedes investigar por internet para cuando estén haciendo estos ejercicios. Listo. Y voy a hacer entonces, voy a hacer la 1.19. ¿Cuántas va marcada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una más. Mire, la 1.22 le voy a poner ojo porque es exactamente lo que pasa con la 1.6. Luego les explico. Y la 1.25 pasa exactamente lo mismo con las anteriores. También le voy a colocar ojo. Y para ver qué más.
Pudiese hacer una más para cerrar. Aquí ustedes tienen que, bueno, voy a hacer la 1.18. Con esas cerraría. Con esas. Entonces vamos a hacer todas esas en un tiempo allí, unos 30 minutos, 40 minutos, lo que me toque. Y lo primero que voy a decirles es por qué a las que le coloqué ojo, se los coloqué y no se las estoy explicando hoy porque no los voy a confundir más. Pero le voy a explicar el por qué. Todo tiene un porqué. Aquí, vengo para acá. Fíjense que yo les dije que si la función tiene x en la base y un número en el exponente, se llama potencia. Y tiene una forma de ser derivada. Y que si la función tiene el número en la base y la x en el exponente, esa función se llama exponencial. Y tiene otra forma de ser derivada. Pero especiales son esas funciones que tienen x en la base y x en el exponente. ¿Sí? Esas funciones tienen un nivel de complejidad más avanzado, porque no son potencias y no son exponenciales. O también pudiésemos decir, es que son potencias y son exponenciales. Esas funciones, para derivarlas, hay que hacer un cambio de variable con logaritmo italiano, para luego poder derivar. No es fácil, no es fácil. Y requieren derivación implícita. Entonces, para hacer cualquier función que tenga la x en la base y la x en el exponente, necesitamos usar dos cosas: logaritmo neperiano y derivación implícita, que no la hemos visto porque vamos a ver derivación implícita mañana. Entonces, estos ejercicios que marqué con la palabra ojo, nótense que tienen x en la base y x en el exponente. Vean el 1.25. Tienen x en la base y x en el exponente. Vean el 1.6. Tienes x en la base y x en el exponente. Vean el 1.22. Tienes x en la base y x en el exponente. Ese tipo de funciones requiere, repito, el uso del logaritmo neperiano para poder bajar ese exponente, pero además también hacer derivación implícita. Y no he explicado derivación implícita. Entonces, bueno, me voy a concentrar ahora en las que marqué. Voy con la 1.5. En la 1.5, se hace lo siguiente. 1 partido de x más x elevado a 5 y elevado a 7. Entonces voy. 1.5. 1.5. Y igual a 1 sobre x más x elevado a 5 y esto elevado a 7. Creo que, si la memoria no me falla, esa era. Esa era 5 y afuera 7. Listo. Listo. Bueno, para derivar esta función, antes de derivarla, yo voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Ese 1 sobre x lo voy a convertir en x elevado a menos 1. Pregúntense por qué. X elevado a menos 1, porque así, si lo escribo de esa forma, puedo usar la regla, puedo utilizar la regla de la potencia, que es bajar el exponente y restarle 1. Entonces comienzo. Para hallar la derivada de y con respecto a x, esto sería: bajo el 7, que está acá arriba, mantengo la misma base y le resto 1 al exponente, me queda 6. Ya derivé la potencia y ahora voy a derivar el polinomio. Derivar el polinomio es derivar el x elevado a menos 1. El x elevado a menos 1 va a ser menos 1 multiplicado por x elevado a menos 1 más 5 por x elevado a 4 porque le resto 1. Eso. Y si lo quiero arreglar un poco más, y eso ya es opcional, ya finalizando sería 1 dividido con x más x elevado a 5 elevado a 6 por menos 1 sobre x elevado a 2, porque de menos 1 me queda un menos 2. Y si ese menos 2 lo envío abajo, me queda como x elevado a 2 positivo, más 5x elevado a 4. Y ahí finaliza. Ese fue la 1.5. No era tan complicada realmente. Otra. Viene después de la 1.5 y vamos a hacer la 1.7, que es una raíz cuadrada con un polinomio. Raíz cuadrada de x cuadrado menos x menos 1. Aquí, a ver.
y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos x más 1 menos x más x, ya está. Menos x más 1. Menos x más 1. Está bien. Esa era. Bueno, para derivar esto, tengo la función raíz, que es la más externa, y un polinomio dentro de la raíz. Hay una composición. Entonces, la derivada de esta función es la derivada de la raíz cuadrada, que he dicho que es 1 sobre 2 veces la misma raíz. 1 sobre 2 veces la misma raíz, multiplicado por la derivada interna, que la derivada de x al cuadrado es 2x, menos la derivada de la x es 1. Y la derivada del 1 es 0, así que esa no la coloco. Y entonces me quedaría, si la quiero arreglar un poco, sería 2x menos 1 sobre 2 veces la raíz de x cuadrado más menos x más 1. Y ahí estoy haciendo regla de la cadena. Vamos con otra. A ver, vamos a hacer la 1.9 que tiene exponencial, secante, logaritmo, polinomio. Vamos a ver. Y esa sí es una composición de funciones. E secante, logaritmo, x cuadrado más 1. Se me olvidó. Fíjense que mientras que escribí eso, se me olvidó cuál era la función. Allá está. Exponencial, secante, logaritmo. Exponencial de la secante del logaritmo. No es un logaritmo neperiano, es un logaritmo normal. Logaritmo, y creo que viene dentro del logaritmo un polinomio x cuadrado más 1. A ver, sí, x cuadrado más 1. Logaritmo de x cuadrado más 1. Esa es la función que voy a derivar. Quiero que sepa que cuando un logaritmo no es neperiano, pero tampoco tiene base, ese logaritmo se sobreentiende que la base de ese logaritmo es 10. Es 10. ¿Sí? Entonces, vean cómo se deriva un logaritmo, porque ya aprendimos que la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre el argumento, pero cuando el logaritmo no es neperiano, ¿cómo será? Ya lo vamos a ver. Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a... Primero derivo la exponencial. Y la derivada de la exponencial, la respuesta que siempre quisiera oír es ella misma. Entonces, la derivada de la exponencial es ella misma. Así que la vuelvo a escribir porque es ella misma. Es ella misma multiplicada por el logaritmo neperiano de la base. Pero el logaritmo neperiano de e vale 1, así que no lo voy a multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Ahora viene la derivada de la secante. Si el que no sepa la derivada de la secante va a una tabla de derivadas y ve quién es la derivada de la secante. Y le va a decir que la derivada de la secante es la secante multiplicada por la tangente. Es extraño. Es como que decir, bueno, sí, la derivada de la secante es ella misma, pero multiplicada por la tangente. Entonces, cuando derivo esa secante, la derivada de la secante va a ser otra vez la secante con el mismo argumento, porque el argumento no cambia, con el mismo argumento y multiplicada por la tangente con el mismo argumento de la secante. Entonces, ¿quién es la derivada de la secante? La secante por la tangente, con su mismo argumento. Y ahora voy a derivar porque ahora voy a derivar el logaritmo. Bueno, entonces resulta que la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre el argumento. 1 sobre el argumento. Pero como esto no es un logaritmo neperiano, sino un logaritmo de base 10, ese argumento lo voy a multiplicar por el logaritmo neperiano de la base, o sea, logaritmo neperiano de 10. Mira, profe, pero ¿cómo un logaritmo neperiano si ese logaritmo que está ahí no es neperiano? Siempre, para las exponenciales y para los logaritmos, se utilizan en la referencia del logaritmo neperiano. Entonces, ahí está, logaritmo neperiano de 10. Si cuando es el logaritmo neperiano el que está arriba, ahí sí solamente es 1 entre el argumento y no se le coloca el logaritmo neperiano de la base porque da 1. Eso hay que practicarlo, porque escucharlo, lo pueden escuchar 100 veces y no lo van a entender, o sea, o lo entienden, pero se les olvida tan fácil como lo escucharon. Y ahora viene por la derivada del polinomio, que la derivada del polinomio es 2x. Pero ese 2x, en lugar de colocarlo al final, simplemente pudiese hacer por la regla de la multiplicación de dos fracciones, quito el 1 que está en la fracción, y donde estaba el 1, ahí coloco el 2x.
y ya lo puedo borrar del final. Y es otra forma de presentar el resultado. Ahí está. Eso es la derivada de esa función que está ahí, el 1.9. Yo creo que una de las formas que ustedes deberían tener para estudiar esto es tratar de hacer todos estos ejercicios de la guía. La guía se la voy a mandar, el PDF de la guía se los voy a mandar, de donde estoy sacando estos ejercicios. Deberían tratar de resolverlo tratando de recordar la mayoría de las cosas que estoy diciendo ahora. Porque hacerlos viendo el video es muy fácil. La idea es hacerlo sin ver el video y ver qué tanto aprendieron y qué tanto recuerdan. Voy con el 1.10. En el 1.10 ahí no hay regla, ahí no hay composición de funciones. Ahí lo que hay es simplemente un cociente de dos funciones. Un cociente es una división. Entonces tengo una división, déjame escribirlo, 1 menos raíz de x, 1 más raíz de x. 1 menos raíz de x, 1 más raíz de x. 1 menos raíz de x sobre 1 más raíz de x. Ahí no hay composición de función, no la hay. Ahí lo que hay es un cociente, o si lo quieren decir como una palabra más común, ahí lo que hay es una división. Entonces ahí se utiliza la regla de la división. En la regla de la división es la derivada del de arriba, prima, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del que está debajo. Y después, todo esto va dividido siempre entre el de abajo, el denominador al cuadrado. Así, esa es la regla de la derivada de un cociente, que la hablé la semana pasada. Y ahora vamos a ejecutar las derivadas. Cuando comienzo a ejecutar la derivada, esa primera derivada que tiene un prima, la derivada de 1 es 0 porque es una constante. Entonces tengo que derivar nada más la raíz. Me quedaría menos 1 entre 2 veces la misma raíz. Esa es la derivada de una raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1 entre la raíz, entre 2 veces la misma raíz, por lo que está arriba. Menos. Ahora viene 1 menos la raíz de x multiplicado por la otra derivada que sin la derivada de 1 es 0 y la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Y el que está debajo al cuadrado, que ese se mantiene así, 1 más raíz de x elevado al cuadrado. Haciendo un poquito aquí arreglando esto un poquito mejor, va a quedar algo así. Va a quedar así, vean, va a quedar. Las dos tienen el mismo denominador, 2 raíz de x. Como las dos tienen el mismo denominador, arriba va a quedar menos 1 menos raíz de x, eliminando el paréntesis con el negativo que está adelante. Y en el siguiente paréntesis va a quedar menos 1 más raíz de x, eliminando el otro paréntesis con el negativo que está adelante. Y abajo queda 1 más raíz de x elevado al cuadrado. Esto termina siendo esta raíz de x negativa se va con la raíz de x positiva, esta se va con esta, y me queda menos 1 menos 1 menos 2. Entonces me va a quedar menos 2 sobre 2 raíz de x sobre 1 más raíz de x elevado a 2. Por cierto que esos dos se simplifican. Y si este 2 se va con este 2, queda en reemplazo un 1. Y al hacer esa famosa doble C que uno dice que hace, uno multiplica este menos 1 por 1 y me queda menos 1 sobre raíz de x multiplicada por paréntesis 1 más raíz de x elevado a 2. Profesor, ¿puedo racionalizar? Si quieren, sí, pero yo lo dejaría hasta allí, porque ya todo lo demás es simplemente el quererlo simplificar, acomodar, manipular, reducir, mejorarlo. Yo hasta ahí lo dejaría, ya hice mucho. Hasta ahí. Eso. Voy con otra más. A ver. A ver. Había hecho la 1.10, vamos con la 1.11. Ok, en la 1.11 sería, recién memorizo la fórmula. Exponencial tangente 2x menos 1. Exponencial tangente 2x menos 1. Esto es, no sé, 1 punto, ya voy a ver cuánto. Exponencial tangente 2x menos 1
la 11. Y el seno elevado a 4 más el seno elevado a 4. Créanme que se me olvidó que había aquí. Si era 1 sobre X. Y creo que la función se llamaba Y. Revisemos. Seno elevado a 4 de 1 sobre X. Perfecto. Sí lo recordé. Y 2X menos 1 ya. Muy bien. 2X menos 1. Está perfecto. Mire, aquí hay una suma de funciones. Recuerden que la suma de funciones no se aplica a regla de la cadena, pero en cada término de esa suma, que los voy a pintar de amarillo, uno de amarillo, en este término sí hay composición de funciones. Aquí hay una composición. Y cuando yo derive ese término, tengo que aplicar regla de la cadena para ese de amarillo. Y tengo que aplicar regla de la cadena para este, porque aquí también hay composición de funciones. Entonces, hay una suma y cuando yo derivo una suma, tengo que derivar el primero más la derivada del segundo. Pero cuando deriva el amarillo, ahí hay una mini cadena que tiene dos funciones. Y cuando deriva el azul, ahí también hay una mini cadena porque ahí también hay dos funciones. Es más, mentira. Disculpe, en la amarilla hay 3 y en la azul también hay 3. En la amarilla hay 3 porque está la exponencial, está la tangente, que es la segunda, y está el polinomio 2x menos 1, que es la tercera. Ahí hay 3. Y en la azul también hay 3, que está el seno, el exponente 4 y el 1 partido X o el 1 sobre X, que es otra más. Entonces, eso hay que, cuando vaya a derivar la amarilla, hay una mini regla de la cadena allí y cuando deriva el azul hay otra mini regla de la cadena allí. Y ambas mini reglas de la cadena van a estar separadas por ese más que separa esa suma que está allí. Entonces comienzo. La primera es muy obvia, el orden. Es muy obvio el orden. La derivada de y con respecto a x. Entonces, al derivar la exponencial, la derivada de una exponencial es ella misma. Derivada de la exponencial es ella misma. Sin logaritmo neperiano, porque el logaritmo neperiano de e es 1. Y ahora lo multiplico por la derivada de la tangente, que es la que continúa. Y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Derivada de la tangente, secante al cuadrado, con su mismo argumento. Por la derivada del polinomio. Y la derivada del polinomio, esa derivada de 2x, es un 2. Y la derivada del menos 1 es 0. Así que se queda ese 2 nada más. O sea, me quedaría 2 menos 0, pero 2 menos 0 es 2. Ya. Y ese 2 lo pudiese pasar adelante de la e. Colocarlo al principio, si quiero. Pero por ahora no. Sigo. Más. Ahora aquí. En el orden, lo que está de primero, muchos pensarán que lo que está de primero es el seno. Lo que está de primero es el 4, la potencia. Porque eso que está allí es como que si yo dijera esto. Así. Eso es esto mismo. Y lo que está allí mandando o prevaleciendo o dominando o como más externa es la potencia de exponente 4. Entonces, bajo el 4, mantengo la misma base, le resto 1 al exponente con su mismo argumento. Así. Esa es la primera derivada, bajar el 4 y restarle 1. Ahora voy a derivar el seno, que lo he dicho y lo repito, la derivada del seno es el coseno con su mismo argumento. Y para terminar, tengo que derivar ese 1 entre x. Cuando yo derivo 1 entre x, me sale mejor derivar x elevado a menos 1, que es lo mismo, pero puedo aplicar la regla del cociente, perdón, de la potencia. Bajo el menos 1, le resto 1 y eso se convierte en menos x elevado a menos 2, que sería más cómodo verlo así, como un menos 1 sobre x cuadrado positivo. Ahí está la derivada de ese 1 sobre x. Practíquenlo, porque se ve fácil, pero a veces confunde. Y arreglar, bueno, eso es opcional, pero si dicen que lo arregle, yo mandaría al principio el 2. Después la exponencial con su tangente de 2x menos 1 y después la secante cuadrado de 2x menos 1. Aquí colocaría un negativo porque más por menos es menos. Colocaría 4 sobre x cuadrado al principio y después colocaría el seno al cubo de 1 sobre x por el coseno de 1 sobre x. Y listo. Y ahí termino. Ese es el 1.11.
Y a ver cuál más me queda tiempo. 11. Me van quedando tres por hacer. 3 por hacer. Vamos a... Mentira, me quedan menos. Me quedan 2 por hacer porque el 10 lo hice. Vamos a hacer de estos. Escojamos uno por la hora. Escojamos uno solo. El primero que responda, ¿cuál quieren hacer? ¿El 18 o el 19? Uno solo. 18. Hagamos el 18, que es la arcotangente del seno sobre 1 más coseno. Arcotangente del seno y 1 más coseno. La tarea. La voy a hacer aquí. 1.18. Y igual a la arcotangente. Y se me olvidó. Se me olvidó. Arcotangente del seno sobre 1 más coseno. Arcotangente del seno sobre 1 más coseno. Eso. Vamos a derivar. Vamos a derivar. Entonces, ahí hay composición de funciones. Pero hay algo especial que pasa aquí, por eso lo escogí. Hay una composición de funciones porque está la arcotangente como la caja más externa. Pero dentro de esa caja más externa, lo que hay dentro es una división de dos funciones. Y como hay una división, un cociente, yo tengo que aplicar la regla del cociente, la regla de la división que la apliqué hace poco en un ejercicio que hice hace unos minutos atrás. Entonces, aquí hay dos cajas, sí. En la caja más externa está el arcotangente, pero en la caja interna lo que hay es un cociente. Así que cuando vaya a derivar la caja interna, tengo que aplicar la regla para el cociente o la regla para la división. Entonces comienzo. Cuando yo empiezo a derivar y' o derivada de y con respecto a x, que es lo mismo, voy a derivar la derivada del arcotangente. La derivada del arcotangente me la sé de memoria porque la he utilizado muchas veces, 1 sobre 1 más el argumento elevado al cuadrado. Así se dice, 1 sobre 1 más el argumento elevado al cuadrado. ¿Quién es el argumento? El argumento es todo eso que está delante de él. Seno de x sobre 1 más coseno de x y todo esto elevado al cuadrado. Eso es la derivada del arcotangente. 1 sobre 1 más el argumento, que es todo lo que está delante, elevado al cuadrado. Ahí está, ya derivé la primera. Por y abro el paréntesis, porque lo que se viene aquí dentro de este paréntesis es la derivada de un cociente. Y la derivada de un cociente tiene una regla, y esa regla la voy a colocar allí dentro. Va a ser derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Recuerden que la derivada del de arriba, la derivada del seno, lo voy a colocar de una vez porque no tengo espacio. La derivada del seno es el coseno. Esta es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Bien. Menos el de arriba sin derivar. El de arriba sin derivar, me falta espacio, ya va. El de arriba sin derivar por la derivada del que está abajo. Cuando yo derivo el que está debajo, la derivada del 1 es 0. Y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces aquí me queda multiplicado por el menos seno de x. Esa es la derivada del que está debajo. Porque recuerden que la derivada de 1 es una constante, 0. Y la derivada del coseno es el menos seno. Por cierto que ya vamos a ver una cosita. Y la regla también dice que después que haga eso arriba, abajo queda el denominador elevado al cuadrado. El denominador elevado al cuadrado. Esa es la regla de un cociente. Bueno, que cómo arreglo esto, que cómo se ve mejor, que cómo podemos hacer para que... Vamos a ver cómo podemos arreglar esto un poquito y que se vea un poco mejor. Me voy a tomar la lámina que sigue de la tarea para poder hacer. Repito, hasta aquí ya derivé. Ya ahí hice la regla de la cadena, ahí está derivado. Si ustedes lo dejan hasta allí, nadie le puede decir que está mal derivado. Lo que le pueden decir es que le faltó simplificar. Entonces, ahora, pero derivado está. Vamos al proceso de derivación. Vean que varias cosas voy a empezar a hacer. Por ejemplo, ese 1 sobre 1 más, vean lo que voy a hacer. Y' es igual 1 sobre 1 más. Y voy a escribir esto distinto. Vean cómo lo voy a escribir. Seno al cuadrado de x sobre... Estoy colocando como un cuadrado al numerador y un cuadrado al denominador. Y en el denominador, 1 más
coseno de X elevado al cuadrado. Ahí le coloqué un cuadrado al numerador y un cuadrado al denominador. Sigo para el paréntesis grande. Por. Aquí voy a eliminar el paréntesis. Voy a multiplicar coseno por 1, coseno. Y coseno por coseno, coseno elevado al cuadrado. Aquí voy. Coseno por 1, coseno. Más coseno por coseno, coseno elevado cuadrado de X. Así, el cuadrado va después del cos. Coseno elevado al cuadrado de X, perdón. Elimino, después tengo menos seno por menos seno y resulta que menos por menos es más, entonces seno por seno me da seno elevado cuadrado. Ahí está. Seno por seno, seno elevado al cuadrado. Y debajo queda 1 más coseno de X elevado al cuadrado. Ahí vamos así. Yo no sé si lo saben, pero resulta que coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X es la identidad fundamental y eso vale 1. Por ahí lo dicen, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, claro, pero cambio el orden y es válido porque es una suma. Entonces, esto que está aquí se va a convertir en coseno de X más 1, o lo que es lo mismo 1 más coseno de X. Y me interesa mucho lo que voy a hacer acá, vean. En esta parte, en la primera parte de la primera parte de la fracción, debajo de este 1 coloco un 1, y aquí lo voy a hacer así cruzado. Me va a quedar y' es igual 1 más coseno de X al cuadrado más seno al cuadrado de X, y esto va sobre 1 más coseno de X al cuadrado. Ahí voy a hacer una doble C ahorita. Y aquí dentro del paréntesis me queda el 1 que salió del coseno cuadrado más el seno cuadrado más el coseno de X. Me gusta más así para que se vea que se parece al que está debajo. Para que se vea que son iguales. Entonces, por cierto, que aquí voy a aprovechar y voy a hacer una simplificación. 1 más coseno de X se va con 1 de este que está aquí. Porque resulta que esto es lo mismo que si estuviese 1 más coseno de X arriba y abajo estuviese 2 veces 1 más coseno de X y 1 más coseno de X. Entonces, bueno, 1 se va con el otro y queda 1. Entonces, aquí sería un error decir que el 1 se va con el 1 y el coseno de X con el coseno de X. Eso estaría malo. Es los dos términos juntos. Los dos términos. 1 más coseno de X se va con 1 más coseno de X. Para que arriba entonces quede un 1. En reemplazo a lo que se fue. Sigo. Y le dije que por aquí va a ser una doble C, colocándole un 1 debajo al 1. Y al hacer la doble C queda algo así. Voy aquí. Ya, para borrar esto que necesito el espacio. La verdad va a quedar bastante pequeño. Son muchas las cosas que se van a simplificar. Va a quedar aquí. 1 más coseno de X al cuadrado sobre... aquí pudiese hacer muchas cosas acá abajo. Si aplico producto notable, me queda el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado más el segundo al cuadrado y después más un seno de X. Seno cuadrado de X. Yo no sé si están viendo lo que hice, pero yo después que hice la doble C, ese denominador tenía un producto notable. Apliqué el producto notable y aquí me va a aparecer un 1. Pero me falta el otro paréntesis, lo que quedó después. Arriba queda un 1 y debajo queda un 1 más el coseno de X. Que ahí lo voy a tener guardadito, que ya voy a terminar. Finalmente también puedo ver que este 2 que está, mira, un 1 más coseno cuadrado de X que está elevado al cuadrado, se puede ir, lo voy a hacer con el rojo, se puede ir con este 1 más coseno de X que está acá abajo. Y vean cómo se siguen simplificando cosas. Va quedando arriba un 1 más coseno de X. Porque el del cuadrado se fue con el que estaba debajo del 1. Y en la parte de abajo, como esto vale 1, me va a quedar 1 más 1 que es 2. Si me preguntan dónde salió este 2, es este 1 que está aquí, más el 1 que va a salir del coseno cuadrado más el seno cuadrado, más 2 coseno de X. Y miren lo pequeño que se puso. Y si ustedes creen que ya no se puede poner más pequeño, observen lo que viene ahora.
Y esto es 1 más coseno de x dividido, y aquí saco factor común 2. Si saco factor común 2, donde dice 2, aparece un 1. Y donde dice 2 coseno de x, queda coseno de x. Y vean quién también se puede simplificar ahora. 1 más coseno de x con 1 más coseno de x. Resultado final, 1/2. Fin. Entonces vean cómo una derivada de una función tan complicada se convirtió simplemente en 1/2. Con paciencia, manejando producto notable, conociendo trigonometría, haciendo simplificación, desarrollando, combinando, sabiendo que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Todo eso tuvo que ver para poder entender que esa derivada que yo hice acá al principio, que yo decía, si lo quieren simplificar es opcional, yo podía llevar esa derivada a algo tan pequeño como simplemente 1/2. Y hasta aquí la clase. En un rato les paso el video y les paso el PPT. La tarea como tal no hay. La tarea va a ser los ejercicios que les quedaron pendientes de esta primera lámina que está allí. Y otra cosa es que mañana voy a hacer aquí ejercicios del 3, ejercicios del 4 y ejercicios del 5. Ese es el compromiso para mañana, del 3, del 4 y del 5. Y eso, mantener y listo por hoy. Buenas noches y bueno, aquí son las 9, pasadas las 9 de la noche. Y eso, nos vemos el mañana, tal vez a la misma hora, un poco más temprano seguramente. Y estamos atentos a cualquier cosilla, por ahí estamos conversando. A ver, voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar. Gracias, profe. Hasta mañana. Y estamos listos. Descanse, cuídense, Alberto, que estén bien. Igual todos, Emilio, y los que estaban hasta el final, Olivia, Lice, y eso.